¿Qué es mayor? ¿La felicidad de ver feliz al ser amado o la felicidad de poder compartir la bendición con el ser amado? ¿Usted qué prefiere? ¿Hacerle un regalo a un ser querido y ver cómo ese ser querido lo disfruta, o que ese ser querido disfrute ese regalo con usted? Al principio del libro de Génesis encontramos una relación entre Dios y el ser humano que era preciosa, porque había una comunión total. Todas las bendiciones y momentos felices de una pareja eran compartidos con quien más les amaba. Comencemos con un texto en el que se mencionan algunas de las bendiciones de las que ellos disfrutaban. Y se encuentra en Génesis capítulo 2. Voy a leer los versículos 8 y 9, dice así. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y luego podemos ver en el versículo 12 que dice que en ese huerto en el que fue puesto el ser humano también había oro, bedelio y ónice, es decir, habían piedras y metales preciosos. Era una tierra muy rica, llena de bendiciones, en donde Dios quiso poner al ser al que Él más ama, que es el ser humano. Ahora, en ese huerto, los seres humanos, Adán y Eva, no tenían pues ninguna tristeza, no existía el dolor, no existía el sufrimiento, no existía la enfermedad, no existía el frío, ni ningún tipo de incomodidad o preocupación. No tenían que trabajar para conseguir el sustento diario. Bueno, ni siquiera se tenían que preocupar por pensar en qué se iban a poner, en qué iban a vestir. Lo mejor de todo es que ellos podían platicar, podían pasear, podían convivir y podían compartir con Dios en ese huerto del Edén cada día. Yo no sé si se sentaban a comer juntos, yo creo que sí. Pero el punto es que la comunión de Adán y Eva con Dios era maravillosa. Literalmente tenían el cielo en la tierra. Tenían todo lo que cualquiera desearía. Y tenían plenitud de comunión con Dios y todas las bendiciones a su alcance. En Génesis capítulo 3, versículo 8, se nos revelan un poco de cómo ellos convivían con Dios en ese huerto, pero y también de cómo Dios hablaba con ellos, pero Dios dice algo muy triste. Dice Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora, como todos sabemos, ellos se escondieron de Dios porque habían querido obtener beneficios extras fuera de la voluntad de Dios. Y lo que sucede, pues está ahí en Génesis 13, pero en los versículos 23 y 24, donde dice que Dios los echa del huerto del Edén para que se dedicaran a trabajar la tierra que estaba afuera del huerto, y que puso una espada que guardara el camino al árbol de la vida. Entonces, por su desobediencia, Adán y Eva no solamente perdieron todas las bendiciones que había en el huerto, sino que además hubo una ruptura en su comunión con Dios. Su relación con Dios nunca volvió a ser igual. Y desde entonces
al ser humano se le ha complicado acercarse a Dios. Muchos años y muchas generaciones después, Dios escogió a un pueblo por medio del cual Él iba a mostrar los medios para que su relación con el ser humano se restaurara. Dios escogió al pueblo de Israel y les reveló leyes y estatutos santos para que se acercaran a Él. Entonces, en Levítico capítulo 3 se encuentran las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel de cómo debían de ofrecer un tipo de ofrenda muy especial, la ofrenda de paz. No voy a leer el capítulo completo, solamente es para que tengamos la referencia de que ahí están las instrucciones de este tipo de ofrenda, porque de eso vamos a estar hablando. Pero y leemos que ahí en el versículo 1 dice que si su ofrenda fuere sacrificio de paz. Entonces estamos hablando de esto. Ahora, cuando en la Biblia se habla de esta palabra que acabo de leer, la palabra paz, no se refiere solamente a tranquilidad o ausencia de problemas. De hecho, solo en el Antiguo Testamento se utilizan 10 palabras diferentes en hebreo que en nuestra Biblia en español están traducidas como paz. En este texto, como les dije, en Levítico 3, y de hecho en todos los textos del Antiguo Testamento en los que se habla sobre los sacrificios o sobre las ofrendas de paz, siempre se usa una palabra en hebreo que es la palabra shelem. Y bueno, esta palabra pues se ha traducido como paz, pero tiene otros significados como retorno, retribución, tributo, sacrificio de agradecimiento. Este es muy importante. Y también significa ofrenda de paz. Ahora, hay otra palabra que se usa en el Antiguo Testamento y que se traduce como paz. De hecho, es la palabra que más se usa y también es la más conocida, que es la palabra shalom. Y la palabra shalom, aparte de paz, significa estar feliz, ser amistoso, tener bienestar, estar completo, pleno, dichoso, ser próspero y victorioso. Bueno, estas entre muchos otros significados, solo leí los más relevantes. Ahora, tanto la palabra shelem como shalom se derivan de una raíz hebrea que es shalam. Y shalam significa también estar completo, pleno y ser amistoso, estar unido, tener comunión, que haya reciprocidad, cumplir con un pacto, recompensar, etc. Bueno, entonces, retomando los significados de las palabras shelem y shalom, si shelem era una ofrenda por agradecimiento y shalom implica paz, implica plenitud, entonces una ofrenda de paz podríamos decir que es el shelem por el shalom. La principal peculiaridad de las ofrendas de paz es que quien las ofrecía tenía derecho a comer de ellos, lo que no sucedía con las otras ofrendas. Es importante aclarar que las ofrendas de paz no se ofrecían para ponerse en paz con Dios, es decir, no eran para ponerse a cuentas con Dios o para pedir perdón por alguna ofensa, sino que eran para agradecer la paz de la que se estaba disfrutando con Dios y que provocaba que hubiera bendición, prosperidad y provisión. Entonces, a las ofrendas de paz también se les conoce como
ofrendas de gratitud, como ofrendas por la bendición, ofrendas por la felicidad. Y también se les llama ofrendas de compañerismo. Estas ofrendas servían entonces para disfrutar de la comunión plena con Dios. Y hay un detalle más. Las ofrendas de paz eran ofrendas voluntarias, es decir, se ofrecían por voluntad propia y no por imposición o por obligación. El pueblo de Israel las ofrecía en ocasiones que merecían estar alegre y agradecido para con Dios por alguna bendición recibida. Pero aunque estas ofrendas no tenían los mismos requisitos que el resto de las ofrendas, sin embargo, sí había un requisito muy importante que Dios le dijo al pueblo de Israel y que se encuentran ahí mismo en el libro de Levítico, pero en el capítulo 17. Voy a leer los versículos del 3 al 5. Y dice: cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Y pongamos mucha atención en el versículo 5 que dice: a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Entonces, como acabamos de leer aquí en esta última frase, se está hablando de ofrendas de paz. Pero el detalle en el que Dios hace énfasis, porque de hecho lo repite tanto en el versículo 5 como en el 9, es la importancia de que las ofrendas y sacrificios no se deben ofrecer en cualquier lugar, sino que deberían de ser traídos al tabernáculo de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora, lo que Dios en verdad quería con este requisito era que su pueblo no solamente fuera agradecido con él, sino que disfrutaran sus bendiciones y su tiempo junto a él. El secreto espiritual que está escondido en esta ley es que Dios quiere que convivamos con Él y que compartamos con Él todo lo que nos hace felices, todo lo que disfrutamos. Entonces, vamos a hablar de los motivos de felicidad. La paz, la felicidad, la plenitud son bendiciones dadas por Dios. Son cosas que Dios nos da porque Él quiere que tengamos plenitud en nuestra vida y también que tengamos abundancia. Dice en Juan 10:10 que Jesucristo vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Ahora, Dios no nos pide que le llevemos ofrendas porque Él quiera o necesite algo de nosotros. Dios no necesita nada porque Dios es el creador y el dueño de todo. Y de hecho Dios es quien nos da todo lo que tenemos. Pero lo menos que podemos hacer por todas esas bendiciones que Dios nos da es mostrar gratitud con Dios por permitirnos disfrutar de esas bendiciones. En Romanos capítulo 11, versículo 36 dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y luego dice que a Él le debemos dar la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, yo le pregunto el día de hoy, ¿está usted disfrutando de algo?
¿Está usted recibiendo alguna bendición? No sé, un automóvil, un trabajo o negocio, un lugar donde vivir, no importa si es propio o si es rentado, pero tiene un techo, tiene un lugar donde vivir, donde convivir con su familia, tiene una cama donde dormir, tiene alimento para cada día, tiene ropa para cada día, tiene una familia, tiene vida cada mañana. Todas estas son bendiciones que Dios nos regala y que debemos de compartir y disfrutar con Él. Debemos empezar por disfrutar todas estas bendiciones, porque este es otro punto. Hay gente que ni siquiera las disfruta, vive quejándose por lo que no tiene y no valora lo que Dios le está dando. Entonces, lo primero que hay que hacer es darnos cuenta de que tenemos estas bendiciones y disfrutarlas, valorarlas. Lo segundo que tenemos que hacer es agradecerle a Dios estas bendiciones y debemos demostrar agradecimiento a Dios por cada bendición desde que abrimos los ojos por la mañana y también cada que disfrutemos de comodidades y de cosas placenteras. Pero además, lo tercero que tenemos que hacer con estas bendiciones es compartirlas con Dios. Debemos compartir nuestra felicidad con Dios. Comparta la felicidad de tener todas estas bendiciones con quien se lo ha dado todo, empezando por la vida. Y dele la gloria a Dios por todo. Hay muchas personas que solo buscan a Dios por interés. Solo se presentan delante de Dios nada más cuando necesitan algo, cuando quieren pedirle algo. Pero nunca o rara vez se presentan delante de Dios para gozarse con Él o para compartir su felicidad con Dios. En Isaías, en el capítulo 43, los versículos 22 y 23, Dios le está hablando a su pueblo. Y son unas palabras muy tristes. Dice: no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. Mire, yo no me quiero ni imaginar la tristeza y el dolor que sentía Dios en el momento en el que Él dijo estas palabras. Te cansaste de mí. Qué triste que lejos de gozarnos con Dios, hayan personas que se cansen de estar con Dios, de compartir con Dios, de agradecer a Dios, de estar en la presencia de Dios. Es interesante que allí en el capítulo 17 de Levítico, que es el que estamos estudiando, en el versículo 7, Dios le reclama al pueblo que los sacrificios que no le ofrecieron a él, en realidad se los estaban ofreciendo a los demonios. Dice ahí, nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras los cuales han fornicado, dice, tendrán esto por estatuto perpetuo. Entonces, este versículo me hace reflexionar que cuando no le ofrecemos a Dios nuestra felicidad y lo que nos causa gozo o algún placer, entonces, ¿a quién se lo estamos ofreciendo? Porque en este texto, los demonios mencionados eran ídolos a los que el pueblo de Israel adoraba. Entonces, se entiende que a quien usted le esté dedicando su felicidad, su gozo, su alegría, su bendición, si no es Dios, entonces es un ídolo.
Ahora, si usted me dice, bueno, yo no se la ofrezco a nadie, solamente es algo que disfruto yo, pues entonces yo le diría que entonces tenga mucho cuidado con la idolatría a usted mismo. Porque, bueno, ahorita está muy de moda la ideología donde se dicen frases como yo soy mi propio Dios, dentro de mí tengo todo lo que necesito, y cosas por el estilo. Son este tipo de frases que solo le roban la gloria y la adoración a quien verdaderamente la merece y no somos nosotros. Ahora, recuerde que el problema de Adán y Eva se originó en que quisieron ser como Dios. Pero realmente el ser humano fue creado por Dios para estar en comunión con Dios. Porque ese es el anhelo del corazón de Dios. El anhelo de Dios es que le amemos y que compartamos con Él todo lo que nos hace felices. Porque finalmente todo nos lo ha dado Él. Adán y Eva rompieron la comunión que tenían con Dios. Pero su simiente, o sea, Jesucristo, vino a restaurar esa comunión. Dice en Efesios 2, los versículos del 12 al 14, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y luego en Romanos 5, los versículos 1 y 2 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, note cómo aquí en Efesios, en el versículo 13, dice que estábamos lejos y que Jesucristo, y en el 14 dice que Jesucristo es nuestra paz. Jesucristo es el que dice que nos hizo cercanos, es decir, es el medio que Dios proveyó para que volviéramos a tener esa cercanía, esa unión, esa comunión con Dios. Jesucristo, como todos sabemos, se sacrificó para que pudiéramos disfrutar nuevamente de esa paz y de esa plenitud. Así que disfrute, agradezca y comparta cada bendición con Dios. Recuerde que las palabras shalom y shelem y su raíz shalom tienen este significado y esta esencia, que la felicidad tiene que ver con eso, con la unión, con la comunión. Entonces, recuerde que el motivo por el que Dios pidió que las ofrendas de paz fueran llevadas al lugar que simbolizaba su presencia, que era el tabernáculo, fue porque Dios anhela que su pueblo tenga comunión con Él y comparta con Él las bendiciones que le hacen feliz. ¿Sabe cuál es la mejor forma de disfrutar su felicidad? La mejor forma de disfrutar su felicidad es compartiéndola con Dios. Dios le bendiga.